Hola, 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 bienvenida, bienvenido a este primer video de una serie de videos cortos en las que vamos a explicar las diferencias en el flujo de prototipado entre Material Design 2 y Material Design 3. Para ello vamos a comenzar viendo que tenemos una URL m2.material.io donde existe o está toda la guía de estilos de lo que era o es Material Design 2. Como vemos desde arriba, empiezan recomendándonos que comencemos a explorar y conocer Material Design 3. ¿Por qué? Porque esta es la guía de estilo y el framework con el que se está trabajando actualmente para desarrollos dentro de este entorno. Pero si vamos más abajo, encontramos el material originalmente publicado en Material Design 2. Vamos a comprender cómo trabaja esto para dar pie a la entrada hacia Material Design 3. Primero que nada tenemos una serie de guías y principios para trabajar en Material Design 2. Tenemos un espacio donde se describen los componentes, los iconos, ¿sí? Componentes para la web, aspectos relacionados a la accesibilidad y al desarrollo con Material Design 2, ¿verdad? Aquí tenemos el final de los enlaces principales. Luego tenemos un enlace a GitHub, donde podemos encontrar una cantidad de recursos importantes para desarrolladores. ¿Qué sucede con Material Design 2 y con Material Design 3 por extensión? Lo que trata es de emular el comportamiento de los elementos materiales del entorno del medio ambiente dentro de la interfaz. Eso es la gran consigna que tiene Material Design en sus principios. De esta manera encontramos aquí lo que son los aspectos básicos para el diseño con Material Design 2, donde tenemos todos los foundation, todos los principios básicos para comenzar a comprender este sistema de diseño, este entorno de trabajo. Tenemos aspectos relacionados, por ejemplo, con la diagramación, aspectos relacionados con la densidad de píxeles, una cosa sumamente importante que hasta hoy en clases, sobre todo a las personas que están iniciando, se les genera un conflicto muy grande comprender lo que es un DIP o un DP, ¿no? Que es una unidad virtual de medida que permite uniformizar los tamaños de los componentes en los distintos dispositivos que existen en la actualidad. Entonces estamos hablando de píxeles independientes de la densidad, cosa que en un dispositivo con baja densidad como el que vemos acá a la izquierda, el botón, por ejemplo, se vea del mismo tamaño o aproximadamente del mismo tamaño en un dispositivo de alta densidad. Esto es muy importante y acá se describen cuáles son básicamente los criterios con los que se han trabajado estos principios de densidad. Luego tenemos algunos aspectos relacionados con las retículas responsive. Entonces tenemos cómo se trabajan de acuerdo al ancho, justamente en DIPs o en DPs del dispositivo, la cantidad de columnas con las que se trabajan, cómo sirven de guías, cómo son o qué medidas tienen los separadores o los medianiles, cuáles son los márgenes de seguridad, etcétera. Todo esto está documentado muy ordenadamente en Material Design 2. Por eso siempre comenzamos en nuestros cursos y talleres con Material Design 2 porque los principios están sumamente claros y evita que cuando ustedes están aprendiendo vayan automatismos que existen y que ahora vamos a comprender, ¿sí? Ahí tenemos la retícula de 4, de 8, cómo trabajamos cada uno de los componentes de acuerdo a esta retícula, cómo se separan los elementos. Esto es fundamental. Aquí tenemos los aspectos relacionados a los comportamientos, que esto está más bien relacionado con programación, pero debemos comprenderlo para saber dónde colocar, por ejemplo, como está acá, un botón, ¿no? Y cómo se va a comportar ese elemento cuando la interfaz, ¿sí? de nuestra aplicación cambia de tamaño, por ejemplo. ¿Sí? Cómo se alinea el componente, cómo trabaja respecto a otros componentes anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí explican también, y esto es muy bueno porque está sumamente documentado, cómo hacer que se comporte un elemento o cómo evitar que se comporte ese elemento. Arriba vemos el comportamiento que tenemos en un componente entre dos columnas y cómo evitar, ¿sí? Forzar ese ajuste a una columna, que es una consulta muy recurrente en clases, ¿no? ¿A qué me ajusto? ¿A la retícula o a las columnas? Bueno, las columnas son guías compositivas básicamente, pero no son mandatorias, ¿no? Aquí tenemos algunas precauciones y toda la guía de estilos de Material Design 2
o en gran parte está documentada de esta manera. Qué hacer correctamente y qué evitar, ¿no? Aquí tenemos en rojo, no hagas esto, ten cuidado con este tipo de comportamientos, y lo vamos a ver constantemente en los tamaños de botón, en los boleados de las esquinas o el radio de curvatura de las esquinas, los tamaños de las tipografías, etc. Siguiendo con esto, tenemos también guías para entender cómo es la navegación dentro de Material Design 2, cómo se comporta el color dentro de Material Design 2, así como la cantidad de colores básicos y primarios que nosotros vamos a tener. Entonces aquí tenemos los colores primarios, secundarios, cómo se trabajan colores alternativos para mejorar la accesibilidad. Y aquí tenemos la serie de colores primarios, secundarios, los de fondo y los de superficie. Luego tenemos los colores de error. Esto lo vemos claramente en clase, ¿no? Esto ya es un repaso de lo que vemos durante todos nuestros cursos y talleres. Aquí tenemos aspectos sobre cómo utilizar el color y nuevamente, si nosotros exploramos la interfaz, van a aparecer opciones sobre cómo utilizar estos componentes de color o estos colores dentro de la interfaz para lograr que la usabilidad por parte y la accesibilidad por parte de los usuarios sea óptima, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? El qué hacer y el qué no hacer. No improvises nunca, nunca lleves, puedes improvisar obviamente, pero conociendo cuáles son los principios para no cometer errores en los que está ya todo estudiado y previsto dentro de cada uno de estos sistemas de diseño y marcos de trabajo. La tipografía, nuevamente, cómo trabajar dentro de lo que es el sistema tipográfico que tiene Material Design 2. Aquí vemos, por ejemplo, una escala tipográfica, ¿no? Desde el Headline 1 hasta el Overline, ¿no? Cada uno de ellos con sus tamaños y características. Si yo toco cada una de estas variables sobre tamaños y comportamientos de las tipografías y uso especialmente, tenemos las medidas básicas. Preguntas frecuentes de clase. ¿Puedo cambiar estos valores? Por supuesto que se puede. De hecho, aquí mismo, este simulador, digamos, nos permite cambiar cada una de las tipografías. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, cambios para los títulos, pero no para los cuerpos y otros elementos de la interfaz, donde nosotros estamos viendo ahora que lo estamos cambiando fácilmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay lineamientos nuevamente dentro de Material Design 2 sobre cómo utilizar las tipografías, ¿sí? Hay tipografías recomendadas y tipografías que no están recomendadas. Aquí un conjunto de principios básicos para que puedas comprender el lenguaje tipográfico y cómo se trabajan con estos valores al momento de crear nuestras interfaces. Otro punto poco conocido es que también existen lineamientos sobre el uso del sonido. El uso de sonido y las animaciones dentro de Material Design están también previstos, ¿no? Hay lineamientos sobre eso e inclusive también podemos descargar, ¿sí?, un pack de sonidos de los, entre comillas, oficiales, digamos, ¿no? Que obviamente se pueden alterar, adicionar, etcétera. No hay por qué usarlos todos, se pueden agregar nuevos y se pueden usar otros sonidos con los mismos fines, ¿no? La parte de iconografía, acá en Material Design 2, es bastante sencilla, ¿no? O sea, tenemos los procesos, bueno, sencilla en cuanto a su uso. Pero los principios, como decíamos al inicio, están basados en los principios físicos de prototipados. Acá vemos cómo se evoluciona. Hay un video muy lindo en YouTube de Material Design mismo sobre cómo se evoluciona, ¿no? Desde el sobre en papel hasta el logotipo de Gmail, ¿sí? Entonces ya tenemos los tamaños de las tipografías, las recomendaciones para trabajar en escala, y cómo eso después se va a bajar nuevamente al tamaño original, cuáles son los distintos contenedores para los logotipos, cuáles son las áreas seguras para que luego se representen correctamente dentro de un dispositivo móvil o no. Aquí tenemos las formas y los movimientos. Nuevamente esto ya está todo analizado, ¿no? Entonces nos muestran cuándo y cómo animar, de qué manera, etcétera, ¿no? Y nuevamente vamos a tener los correctos y los incorrectos si los buscamos. Muy importante que antes de hacer cualquier tipo de interfaz no improvises y consultes las fuentes originales. Ya vamos a pasar a Material Design 3 y justificar todo esto. Aquí tenemos lo que decíamos recién, las animaciones, y las animaciones están profusamente documentadas también y nos explican cuántos tipos de animaciones hay, cómo se comportan estos movimientos, cuándo seguir un lineamiento de animación y cuándo no, ¿sí? Hay distintos tipos de animaciones, están las expresivas, etcétera, los tipos de interacción, los tipos de comunicación, etcétera, ¿no? Todo esto está relacionado
con el diseño en Material Design 2. Ahora, los componentes. Esto es un tema clave, porque acá vamos a encontrarnos que, si bien están documentados por Android Web, Flutter y iOS, existen diferencias marcadas entre los componentes de, por ejemplo, Android y iOS en su sistema nativo. Pero cuando nosotros trabajamos, y hemos venido trabajando con Material Design 2, surge una pregunta, que es una pregunta que estoy tratando o respondiendo, en este caso, a una consulta en clase. ¿Ven? Aquí yo puedo interactuar fácilmente con los diseños que me ofrece Material Design 2. ¿Ven? Tenemos botones de tinta, tenemos botones outline con bordes o tenemos botones rellenos. De la misma forma vamos a encontrar una completa gama de componentes. La pregunta frecuente de clases, acá en Implementation tenemos los códigos para trabajar a nivel de desarrollo, pero a nosotros nos tiene centrado el tema del diseño y el prototipado. Bueno, muchas veces se pregunta, ¿y puedo cambiar estos componentes? Claro que puedes, pero no rompas la consistencia del sistema de diseño, en principio, ¿no? Hay casos, yo siempre nombro, por ejemplo, juegos para niños muy chicos y otros entornos necesitan romper lo que son los lineamientos de diseño de Material Design, pero es porque es estrictamente necesario, ¿no? Por el público al que va dirigido. Bueno, y aquí tienes toda una línea enorme de componentes. Lo vamos a dejar abierto porque vamos a ver alguna diferencia con Material Design 3 en un rato más. Aquí tenemos lo que son los desarrollos, el desarrollo en web. Entonces, ¿qué elementos tenemos para la implementación? Aquí ya vamos más que nada a temas de codificación, ¿no? De desarrollo en sí. Entonces, por último, vamos a ver aquí los aspectos relacionados con la usabilidad. Siempre comento en clases, no improvises con los colores, tienes que saber si tus colores son accesibles o no. No improvises con los tamaños de tipografía, no improvises con aspectos que pueden hacer que distintos usuarios con distintas condiciones puedan verse perjudicados o perjudicadas con el uso, ¿sí? Con el uso de los distintos elementos. Entonces, tú tienes que seguir estos lineamientos que se ofrece Material Design y con un enlace a las reglas de accesibilidad de Google. En clases nombramos, por ejemplo, lo que son las WCAG, que son importantísimas de conocer para poder entender en profundidad estos temas, ¿sí? Muy bien, estos componentes, estos enlaces se los voy a compartir al pie de este video. Y por aquí, bueno, ya todo lo relacionado a el desarrollo en sí para Android, ¿no? Para Java, para Kotlin, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de entornos donde podemos trabajar con Swift, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Esto es todo lo que concierne a este repaso rápido en Material Design 2. Ahora, ¿qué pasa con Material Design 3? Vamos a entrar a la raíz del sitio de Material Design 3. Nuevamente aquí aparecen una serie de lineamientos que están específicamente relacionadas a la evolución de Material Design 2, perdón, a la evolución de Material Design 3 desde Material Design 2. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. En un ratito más ya les estoy compartiendo el segundo video de la serie.